Soy el padre jesuita Jorge Loring. Este verano pasado, de 1987, he estado en Santander, en San Sebastián de la Banda, y aquí me han contado muchas cosas de algo que ocurrió hace 25 años. Y me he enterado que algunos de los testigos han vuelto ya. Y creo que puede resultar interesante dejar grabados los testimonios de testigos presenciales de estos hechos para quizás en el futuro poder hacer un estudio de esclarecimiento. Bueno, pues yo soy José Díez Cantero, vecino de aquí de Gravandal. Soy testigo de muchas de las apariciones que hubo aquí en Gravandal. No sé, me siento como con ganas de hablar sobre el tema de las apariciones de aquí de Gravandal. No sé por dónde empezar, en el sentido de que ha habido tantos estas y tantas cosas tan importantes que verdaderamente si cojo todo el principio al fin es muy largo. Pero no obstante voy a contar pues, lo que más recuerdo con más importancia, que para mí vamos, que sean más principales. En la fecha primera, 18 de julio, de junio del 61, era domingo. Para esto, al día siguiente, el lunes, yo tenía un trabajo en casa de la madre de Conchita. Trabajo en una reparación, y unas cosas. Bien, pude ver aquel mismo día a las 4 niñas que habían dicho que habían visto un ángel. Para esto, coincidió que hay una fuente al lado de casa de la madre, bueno, de Conchita, y aproveché la ocasión para acercarme a ellas y hacerle unas preguntas y pues como metiéndoles un miedo, una cosa, que a ver si podían expresarse un poco sobre lo que habían visto. Entonces yo empecé diciéndoles que era una cosa muy grave que diría que habían visto un ángel. Para eso ellas se miraron unas a otras y han dicho, ¿verdad que lo hemos visto? Digo, bueno, pues van a llevar a la cárcel, a vosotros, a vuestros padres, en fin, a todos. Porque no se puede decir eso, que no habéis visto nada. Entonces yo observé que esas niñas se quedaron muy serenas, muy tranquilas, aseguramos muy bien que sí era cierto que habían visto antes. Eso me extrañó bastante. Pero no obstante yo tardé bastante tiempo a saber de ir viendo ya más esa. Tardé bastante tiempo en creer que podía ser cierto. Pero bueno, así fui, bien sea por un interés que tenía, a ver qué comprendía, qué contenido tenía o tal, llegué a, o por lo menos a mi manera de comprender que no era una cosa natural. Era un fenómeno, las cosas que no entendíamos, o por lo menos, unas cosas muy raras, una manera de quedarse estas niñas tan diferentes a lo normal. Luego, digamos que todas las cosas que hacían, pues sí, no podía ser que fuese una cosa de su fe. Entonces así pues transcurriendo tiempos y seguíamos visitando pues, siguiéndole los pasos a todos los hechos que hacían, o por lo menos a la mayoría de los que hacían que podíamos asistir. Ya la gente del pueblo, unos con otros ya hablábamos que, en fin, era una cosa muy rara, hacíamos sacrificios por seguir todo esto. Nos parecía que incluso íbamos a enfermar porque no dormíamos apenas. Teníamos nuestros trabajos, nuestras cosas, y en fin, así todo lo queríamos seguir llevando todo a tiempo. Pues como creo que ustedes conozcan después de muchos meses, así fuimos siguiendo unos y otros todo esto. Que yo llegué hasta el punto de ver cosas que, en fin, puedo a lo mejor decir unas que, bueno, me fecha primero, otras después, pero me voy como un poco a lo que yo considero de muy importancia, de mucha importancia. Llegué a presenciar cuando esas niñas venían, por ejemplo, muchas de las personas que venían sacerdotes, y digo sacerdotes porque eran descubiertos por esas niñas. Al ser descubiertos era de la manera siguiente. Estos sacerdotes venían vestidos de paisano, normal, como cualquier otro ciudadano. Esas niñas en el éxtasis era cuando se ve que la Virgen, o la visión que tenían, que es lo que nosotros podemos hablar sobre lo que ellas dicen, les indicaba que era
fulano vestían de tal manera y que era sacerdote, y esto lo escuchábamos porque lo hablaban en palabras normales, o casi como mi conversación. Y a nosotros todo esto nos extrañaba y no sabíamos si era cierto o no, sino que luego esos padres sacerdotes, al verse como descubiertos, se manifestaron que sí era cierto, que cómo podía ser esto. Bueno, para nosotros todo eso era muy importante. Pero a través de eso pues, ocurría con otras muchas cosas parecidas, aparte de movimientos que tenían de correr, de subir, osar, para adelante, para atrás, rezar, visitar la iglesia, visitar los sitios, pues todo esto. En tiempos de muy largo, porque había esas así de 2 y 3 horas, e incluso de más. Y otras de media hora, y otras de pesco, bueno, en fin, de todo tipo de tiempo. Entonces, como digo, yo he seguido mucho. Vamos, bien sea que no tenga esa medida de palabra para expresarlo, decir claramente o muy bien todos estos ritos punto por punto, pues yo quiero explicarlo a mi manera. Mi manera de cómo estoy, de cómo he comprendido las cosas. Y al mismo tiempo observaba mucho cuando venían sacerdotes, médicos, otras personas que sí, decían, que hablaban otras gente, que eran personas que conocían fenómenos, materia, o sea, de una clase de... Bueno, observábamos que todos estos señores que intervenían en reconocer todos los hechos de estas mismas, que no nos ponían nada claro. Se ve que no comprendían todo el contenido de estos éxtasis, o en fin, era cuando nos hacía, pues, como comprender en el sentido de que cuando ellos no lo entendían, que no era una cosa natural. Y así fuimos a través de un tiempo y otro, viendo que en verdad se puede asegurar que era éxtasis y que veían a la Virgen. Entonces, lo bueno que hacían era que todo era con relación a rezar, a visitar, a hacer, pues digamos, cosas sobre la parte religiosa, la parte buena, la parte, digamos, que es de comprender que todo eso venía de esa Virgen que dice hincapié. Tenemos que hablar así porque nosotros no hemos visto a la Virgen, no hemos visto nada más los hechos de que esas niñas han hecho en todo ese tiempo. Bueno, pues después viene, entre tantas cosas, pues como he dicho antes, no sé cuál es la que puedo o quisiera explicarle, pero como tengo tantas voy diciendo, aunque no sé con fecha, alguna más. Cuando yo quise entrar un poco ya dentro de esa creencia que eran esas que veían a la Virgen, pues quise salir de una duda que tenía. Un día ya quise acercarme muy bien a ella en un sitio que le llaman La Calleja. Para eso había un grupo de personas más abajo y me dice, ¿dónde vas, Ceci? Me he dicho, me llamo José, pero me llaman Pepe. Vamos, normalmente así. Y bueno, voy a ver qué pasa, porque yo tengo ganas de acercarte a ella y saber cómo se pone. Para eso estaba don Martín, sacerdote, claro, que había en la actualidad, ¿sí? Y otra señora hablando un poco más abajo. Y me preguntaron, ¿dónde vas? Digo, voy a seguir hasta lo de las niñas a ver qué. Y digo esto porque esas 4 niñas en aquel momento estaban totalmente solas. Era como si nadie se atrevería a acercarse a ellas. Bueno, pues yo seguí y me he puesto primeramente por el lado y después de frente. Y es cuando me di cuenta de que en verdad había una cosa muy rara, porque el carácter de las niñas, la risa de las niñas no era ese natural que tenían primero. Diría que más bonito, más la cara parecía más sonrosada, pues en pintura, una cosa extraordinaria, digo, para mí en aquel momento. Quedándome mirando unos minutos, les hablé, les quise hacer como hablarle algo, no muy alto, muy bajo, a ver, y me escuchaban, a ver, movimientos arriba, pero no he hecho ningún movimiento de que me veían ni que me entendían. Ellos estaban completamente con la vista hacia el cielo, completamente sin pestañear, sin nada. Bueno, a mí en aquel momento me vino unas cosas como, bueno, no digo miedo, pero como una puntada al corazón que, oye, ¿qué pasa aquí? Eso me lo he dicho para mí mismo. Y voy a decir una frase que la he repetido varias veces porque en verdad fue así. He dicho, esto va a traer cola. Esto va a traer cola, pues no sé por qué.
me vino a mí de turcos. Digo, porque eso no puede ser que sea natural. Entonces yo regresé para abajo y quedaron las niñas en la discoteca. Y el sacerdote y la otra señora me dice, bueno, ¿qué hacen de té? Y he dicho con la mano así como para tal, ir a verlo como yo. Hombre, dinos qué hacen. A ti ir a ver esto o tal. Y yo he seguido mi camino de otro para abajo, no sé, como creo que a ver qué paraba eso. Ya sé, yo digo que fue casi así, seguido a los primeros 8 días, a viernes finalmente, del primer esta. Total, casi me fue entrando un interés, un amor propio, con toda actividad de sacrificio y todo, el estar hacia abajo y el hacer lo más que podía seguir esa. Y no sé si es que yo quería saber qué contenido tenía, pero me era imposible, porque como pueden comprender, yo soy un hombre de aquí de pueblo, un hombre poco inteligente o poco preparado para aprender ninguna cosa. Y no sé, era como si quisiera yo saber más que otros que a lo mejor pudieran entenderlo. Pero bueno, creo que esto se debe al amor propio que yo tenía por ver. Todo esto me pasó tiempo y siguiendo de esto era con estas niñas en los éxtasis empezaban a rezar un rosario muy largo, un rosario muy posado, digamos que maravilloso. Creo que sé lo que es rezar, pero nunca vi rezar, nada más que todo. Lo mismo ellas que los que acompañábamos, con una lentitud, como con un honor, con una cosa muy extraordinaria. Eso digo que lo hacíamos porque me parece que íbamos adquiriendo una fe muy fuerte, como una tranquilidad y una cosa que en verdad estábamos creídos y seguimos por lo menos, yo, que era que teníamos una visión muy cerca. Y no lo creíamos porque solo era creer, no era que nosotros veíamos nada, repito, esto ya. Pero así fuimos siguiendo un día, otro día, un mes, otro mes. Y es cuando íbamos viendo, pues, no sé, estas cosas que yo les puedo ir diciendo que yo he presenciado. Pues yo solo te quiero decir lo que yo he presenciado. No lo que a lo mejor otro veía, que lo pueda decir, pues que lo diga. O que otro escuchaba, que lo diga, que... Bueno, y yo solo lo que... Bueno, llegué hasta ver, como he dicho algunas cosas, cuando estas niñas subían a los pinos, visitaban todos los 9 pinos, aparte de estar los éxtasis, tiempo de los éxtasis allí, luego regresaban de espalda con una facilidad enorme que yo diría que no era un andar, era como si bajaría sobre las manos de alguna cosa fuerte que las fuera guiando. Porque lo importante era que esas niñas caminaban con mucha facilidad para atrás y para abajo, con todos los obstáculos que hay. Y nosotros no nos caíamos. Unos se caían, otros se pasaban, otros resbalaban, otros creían. O no digo nunca, sino que alguna vez también voy a decir el hecho. Vi caer esa Conchita y caer de rodillas. Y al caer de rodillas siguió caminando de rodillas para atrás. Y como había, que hay todavía en la actualidad, creo que siempre sigue igual, muchas piedras de estas sueltas, chiquitas, rocas de esta, y ella siguió caminando. Entonces yo, como yo, otros, esas personas, intentamos apartar las piedras sueltas por donde veíamos que ella iba. Para donde tirábamos las piedras, para allí iba ella caminando. Decía, bueno, ¿cómo ahora estamos tirando? Estamos apartando las piedras y se va ella por donde apartamos las piedras. Entonces hemos dicho, no pitamos más, pate por donde quieras. Y en esto había muchas personas que hacían como, no digo gritos, pero como un sufrimiento, porque hay como ese que les dolía que esa niña puede ser por encima de las piedras y las rodillas, pero bueno. Y otros le decían, bueno, se queda sin rodillas. Bueno, eso no puede ser que camine así, por encima de todas las piedras, como arrastra las piedras, o cuando esto se arrastra las rodillas, va a hacer la breve. Sí que observemos que cuando bajó hasta abajo al pueblo, ya entonces se inclinó, se levantó y siguió, de repente, caminando por las calles. Para esto era conquistar por la vida. En aquel momento, con que hubiese otros éxtasis y vinos, o después montar los videos. Pero sí que entonces ya había personas que le miraban la rodilla y dicen, bueno, esto, aquí no hay nada, señal de ninguna clase. ¿Y cómo puede ser esto? Entonces, todas esas cosas creo que tienen una inmortalidad para decir que eso no puede ser natural. Es lo que no puedo explicar yo qué contenido tiene. Pero bueno, yo explico mi manera de que vi estas cosas. Después de eso, también fui testigo de
Cuando la noche, no recuerdo la fecha porque es muy difícil, pero bueno, cuento o quiero decir cuando el padre Luis Andreu y las palabras que gritó en Los Pinos, cuando estos niños estaban en éxtasis, y aquel día diría que seguíamos un grupo de personas como 30, 40, vamos, no exactamente, pero sí. Yo salía como a unos 5 metros o así de ahí, por el grupo de gente que había, pues, bueno, estaba un poco a guardia de distancia. Y cuando estos niños estaban en éxtasis, y nosotros en silencio, vamos, solamente observando, mirando con nuestra eso, él ha dado unos gritos de un lamento muy sobresaltado, no sé, una cosa muy alterada, ¿no? Y ha dicho como 2 o 3 veces que milagro, pero así una cosa. Nosotros venga a mirar, pero no, ¿qué ha pasado? ¿Por qué grita así el padre? ¿No? Y mirábamos como que nosotros queríamos ver alguna cosa rara, ¿no? Alguna cosa extraordinaria. No hemos visto nada. Pero el padre, después de esto, se ha quedado como tranquilo. Sí que al bajar había unos señores que yo no sé explicar quiénes eran, de dónde. Le preguntaron, padre, ¿qué le ha pasado? ¿Por qué ha gritado así? Y dice, bueno, no puedo decir, ahora no puedo decir. Eso está todo solucionado ya. Esas palabras se las he escuchado yo al padre Luis. Dice, hay que pedirle ya a los padres de esta niña que esto ya está. Espero mañana visitar al señor obispo para decir qué ha pasado. ¿Qué ha pasado? Yo no sé si el por qué tengo entendido, o oído, vamos ya todo esto claro, que el padre de aquella cosa, con los señores que iba en dirección a, ¿cómo se llama? Esta de Reynosa, o esta parte donde él paraba, una familia ahí, si aquella noche se murió, fue muerto aquella noche. Y yo recuerdo muy bien, y tengo el deseo del padre Luis, que era, bueno, físicamente un señor joven, se veía el aspecto de plena salud. Y yo no sé qué ha pasado ahí, que él por ahí se ha muerto como... Y yo digo, esto ya es un decir mío, pensar, a través de todo el tiempo que ha transcurrido de eso que estoy diciendo, que si este padre ha dicho alguna cosa, o la Virgen le ha mostrado alguna cosa, pero que no tenía que ser ni sabido hasta que sea la fecha de lo que se ha anunciado. Yo creo que por eso se lo ha llevado. No sé, eso no está en mí el fuego, no es que he oído nada de nadie, pero viendo ese caso, es una coincidencia que por qué ha muerto aquella noche. Entonces lo ha llevado a la ¿sí? Y eso para mí también es muy importante porque no he estudiado nada sobre esto, pero sí me da que pensar para dar un valor muy importante a este caso, y que creo que sí sea importante también para el que quiera comprender o entender un poco eso. Voy a dar paso en esto y pasarme a otras cosas, porque hay tantas que ya no sé cuál es la que voy a decir. Sí lo sé, pero no sé cuándo voy a empezar. Pero bueno, he sido testigo también del milagro de la ósea. Eso ya fue al 18 de julio del 62. Para esto, como yo ya había seguido, como he dicho antes, mucho éxtasis, pues yo no sé por qué ese día, esa fecha por la mañana, Aniceta, la madre de Conchita, se presentó en mi casa muy temprano. En aquel momento yo no estaba en casa y le dijo a mi mujer que tan pronto como viniera que fuese por su casa. Entonces mi mujer me lo ha dicho. Y yo digo, bueno, si no te dijo para qué, dice, la he visto muy nerviosa. Me ha dicho que fuera por ahí inmediatamente. Entonces yo cogí y bajé por ahí. Digo, ¿qué te pasa? Y dice, ay, no te me marches de aquí. Bueno, ¿qué? Y sabes que yo no sé qué tienes tú, que cuando estás al lado de mi hija, parece que estoy yo tranquilo. Y bueno, pero bueno, yo soy como cualquiera. Y dice, bueno, pues no sé. Ahí no te marches, porque estoy viendo muchísima gente por ahí. Ahí estoy viendo no sé qué. Y si va a ser el milagro de la hostia o lo que dice Conchita, dice, a mi hija yo tengo miedo que la maten, yo tengo miedo que le pase algo, no sé. Digo, no, hombre, no pasa nada, hombre. Es que la Virgen está con ella y con nosotros, pues no va a pasar nada. Y dice, pues no te marches de aquí. Bueno, pero mira, yo tengo algunas cosas a hacer. No sabemos la hora, no sabemos nada, no sabemos dónde. Pues lo que vamos a hacer es que me voy a ir a casa, voy a hacer unas cosas y voy a estar pendiente de... Entonces Neceta no se quedaba conforme y solamente me llegué a casa y le dije a mi mujer, bueno, yo me voy a estar allí porque Neceta quiere que esté por allí. No sé por qué, pero quiere que esté allí. Tienes allí mira, los hijos. Tienes mucha gente conocida. Tienes sobrinos o familia, ¿no?
Y estamos todo el pueblo, pues, en fin, para proteger, aunque no sabemos que no pasa nada. Estamos aquí y ella solamente, yo no sé por qué, que es el mismo entendido, que ahí está ella arriba todavía, entró y dice Teresa que tenía que ser yo, que tenía que estar ahí. Bueno, yo para eso digo que tuve que hacer un sacrificio. No nos atrevíamos a ir a comer, ni a beber. Por lo claro, porque te decíamos, bueno, a veces mientras pasamos, un poco recto. Casi me atraviesa ahora porque de verdad es que claro, las cosas que dices, bueno, voy a estar aquí 3 horas. A ver si en un momento que me marcho, ¿qué hago de esto? Yo estoy así, y como yo, pasarse, o sea, algunas otras personas, todo el día, y el resto de la noche hasta que ocurrió el milagro de la muerte. Para eso quiero nombrar 2 personas que eran resultados muy unidas, o sea, 3, 2 y yo 3. Era Miguelín, el hermano de Conchita, Plácido Rioló y yo. Estos 3 estaban totalmente juntos y aguantando allí, pues se dice. Observábamos cómo toda la gente que había dentro de la casa no dejaban una Conchita ni un instante. Incluso hasta para entrar al servicio de retrato de baño, había mujeres que cuando ella veía entrar, pues no, a hacerme de sus cosas, esa mujer le entraba como ese apuro que tenían que entrar entonces mismo para, no sé, pienso que esto en un sentido está bien, pero en otro es que esas personas estarían pues en vigilancia de lo... Eso también me parece bien porque pues significa que así no hubiera ninguna cosa falsa. Esa es mi manera de explicarme o pensar sobre la observación que hacíamos. Con esto quiero decir que llegó un momento, una hora, que este señor Plácido de Jehová, creo que no me lo tome a mal, ni por ningún sentido de otra vía, otra cosa, que fue así. Se ha puesto enterado, se ha puesto ya diciendo cosas que esto ya no había nada, que ya se había pasado la hora, que ya no sé cuánto, y bueno, yo le he querido como tranquilizar, y he dicho, hombre, Plácido, parece mentira, yo que te hemos aguantado aquí todo el día, toda la noche, y que ahora ya te pongan aquí. Y ocurrió que se aguantar, pues hasta 3 días ya. Nada más ocurrir esto, como a los 10 minutos o antes, es cuando esta niña ha caído en dentro del local donde estaba, adentro, acompañada de familia, amigos, conocidos, de otras personas que, en fin, yo no conocía o conocerían. Para esto, esa niña, al caer en esa ha cogido ahí con condición baja habitación, y digo, o por lo menos ya esto, me lo dijo otra persona, que era que había ido a coger un crucifijo a su habitación para salir. Y la verdad es que siempre que salían de la casa, caminaban con el crucifijo en la mano, siempre por delante, con él se santiguaba, con él caminaba y con todo eso creo que es, si hay personas que presenciaron el detalle, pueden decir como yo. Y nada más coger el crucifijo y ha cogido las escalitas que tiene para bajar y salir a la puerta de la calle y nosotros solo, yo decía, bueno, nada más que salen a la puerta como un clavo a la vez. Y yo sí lo ve con muy difícil, porque voy a explicar muy difícil, porque la gente que había en la calle esperando todo el acontecimiento, se formó una revolución, había una pareja de guardias civiles y yo creo que pasaba por encima de ellos, porque la gente nos ha tirado, vámonos. Intentaron poner un poco orden y la avalancha de la gente se los ha llevado por delante a uno y a otro, señoras en el suelo, unos gritos, una mente, digo, ¿qué se mataban a la gente? No podía saber bien a nadie, pues no había esa manera de poder coger a nadie para levantar, porque entonces te tiraban también. Era como una ola de fuerza que venía, que no. Bueno. Y yo en aquellos momentos, no sé, entonces físicamente me encontraba muy bien, no voy a pasar como hoy, pero dije, bueno, a mí no me tira, pero lo he visto muy mal. A mí me han roto la correa del cinturón, la camisa, me ha arañado todo, me quedó una parte del pantalón, con una mano tirando del pantalón, y así pude seguir hasta el sitio donde esta niña cayó de rodillas, en esta silla, como he dicho, de su casa, está allí. Pero no sabíamos si es que podía ser allí, o podía ser al lado de la iglesia, podía ser en la calleja, que son los puntos donde visitaban con mucha frecuencia, o en los pinos. No sabíamos el sitio que iba a ocurrir lo que teníamos. Tuve la suerte como un privilegio, se puede decir, muy extraordinario, de poder llegar con ella hasta allí
Y les voy a explicar por qué. Como toda esta gente se tiraba al punto principal que éramos, Conchita, la primera, y yo que iba al lado, pues yo no tuve más remedio que agarrarme al brazo derecho de ella. ¿Por qué me agarré? Porque no me agarro, me tiran a mí también, me arrastran, no sé lo que voy a tener ese jodido. Eso pienso que las personas que lo hicieron no lo hicieron con mala intención. Que esas son personas de nervios, en particular las mujeres, no metiéndome con ellas, pero sí. Era que cuando me agarraron se quedaban con él. Porque yo hacía fuerza para quedarme de ella. Y todo eso fue el motivo que yo me tuve que agarrar a Conchita. Y dije unas palabras, no sé, hay quien me parece o le echan risa. De que dije, para mi interior, digo, si es la Virgen, lo voy a ver yo. Si no, no mata. Sé que lo digo muy mal. Si no, no. Pero esto lo digo en palabras ahora, entonces lo dije interiormente, como diciendo, esta vez que nos matan, si es la Virgen nos hablará de esto, si no nos matan. Ese es el momento que yo vi muy mal para agarrarme a ella. Es el volante de gente que le pegaban, nos pegaban yo puedo decir que ya no conocía, no mío más que Conchita. Los demás todos bien quedados atrás, hermano, Platillo, el otro, todos conocíamos. A lo mío no iba nadie que me entrequera a la niña, sino que le va la gente al punto nuestro. Bueno, hemos llegado hasta que cayó de rodillas, como dije antes, y esa niña con la mirada a tierra, ese estasis tan precioso, hablaba o rezaba, no sé, algo pedía o algo que no se entendía por el ruido de la gente, que gritaba, que se movía, que todo esto. Y transcurriendo unos minutos y santiguándose, diciendo al final de la cruz y tal, la vista nuestra realmente que era puramente la cara, ¿no? A ver qué pasaba. Y ha sacado la lengua. A sacar la lengua, digamos, digo grande porque la sacaba con una facilidad. Creo que todo el mundo conocemos que hay personas que sacan la lengua con una facilidad, ¿no? Otros no. Yo saco la lengua con un trabajo muy grande. Saco un poco nada más. Otros la sacan muy bien. Bueno, digo que ella sí se facilidades. O por lo menos si la lengua se le saca bien. Y puso la lengua allí confirmándose una maqueta pequeño, esa la seca. Y yo dije en aquel momento para mí, digo, transcurriendo un minuto, no, me atrevo a decir que mal. Directamente que me matan aquí porque esto no hay nada. Se dan cuenta, como yo digo, que no hay nada. Estaba confiado que iba a tomar la orcia de sí, a comer visibles. No había nada y yo en esos minutos vi un fallo. Y ese fallo que digo, aquí no hay nada y nos mata, porque todo el mundo estaba sobre nosotros. Y la gente pues reacciona de una manera, no se sabe. Yo creo que si esperamos ese milagro y no haber nada, no sé, nos hacían aplastado. Era el pensar mío en aquel momento. Pero, ¿qué ocurre? Transcurriendo de 2 a 3 minutos es cuando aparece, ya no me atrevo a decir instantánea, más que instantáneamente, con una orcia en la lengua, una orcia natural, y ya, yo le doy la orcia y yo miraba y digo, pero si es que, ¿cómo ha venido aquí esta orcia? El cerco que estábamos al lado, lo más cerca, yo hice como una mirada y como a la derecha había un fotógrafo, un señor con una máquina, y encima de mi cabeza había otro que estaba golpeando mi cabeza porque yo estaba con una rodilla en el suelo, aguantando allí el peso enorme de la gente que estaba por detrás. Y ya alcancé a ver también un número de la Guardia Civil, dentro de eso, así en esto que después de ver yo la forma, a mí me entró como una tranquilidad, bueno, ya está aquí mirado. Y algún sacerdote, no los conozco, pero no doy el nombre, no me atrevo a dar el nombre, no sé si perjudico con decir esto. Pero sí que digo, sí que me atrevo a decir una cosa, que esos sacerdotes, estas otras autoridades que me han sido, ¿quiénes? Viendo esto que les voy a seguir contando, que lo vieron como yo, se lo han dejado allí, se lo han respetado, no han tocado nada y se han aguantado allí todo como yo, o como digo como yo, como todos los que estábamos al lado. Esa hostia no se la ha puesto nadie, eso sí seguro. ¿Cómo ha venido? Mire, que lo estudien. Y si no lo estudian, que se vayan echando todo el mundo a la cuenta, que ese es el milagro, que se ha venido del cielo. O que se lo ha puesto un ángel, que lo ha puesto quien sea, pero sin nosotros no vemos nada de él. O sea, yo por lo menos puedo asegurar que solo he dicho la hostia, la lengua limpia la hostia, pero no sé por dónde venir. Pero estoy seguro que no se lo ha puesto ninguno de los que estaba abajo. Y digo que estoy seguro porque la observación mía era para estar yo seguro y para poder hablar de que no hay ninguna falsedad como creo que hay quien se cree o quien piensa. Si empezamos a pensar, hay tantas cosas que pueden ser o tan fáciles de hacerlo, pero no.
De esto lo puedo figurar yo. No sé si alguien como Gladys Fibonacci se atreva a figurarlo o no, la mal. Y digo eso porque yo no me quiero engañar tampoco con esas cosas. Tengo una práctica, digo, que soy católico, pero no me como los santos. Y digo que no me como los santos porque me rezo poco, pero me gusta rezarlo con fe. Entonces, en todas esas cosas, quiero decir que no soy de esos muy fanáticos, pero que me gustan las cosas serias. Y en ese sentido, no me quiero engañar tampoco. Ni en lo que hablo, ni en lo que me sucede. De esto que se come cada 15, cada que me escuche, es mi relato, mi hablar, que se tome como quiero. Es de lo que dejo libre que cualquiera tome. Pero, como dice, hay gráficos que dicen que tiene más niga que mucho se piensa. No, ya saldrá porque si la dicen lo haré. ¿Cuándo? ¿Cómo? Que lo vea yo, o decir yo, o como yo. O eso, no lo sé. Yo espero que sí. Espero verlo. O sea, si ilusión, espero verlo, aunque digo también, yo creo que no necesito. Para mí no. Si lo quiero es para mí. Entonces, podría seguir diciendo otras muchas cosas. Pero me tengo que quedar un poco como pensando cuál digo ahora. Tantas como ha presenciado. Ya las que he contado, voy a contar otras. Que termino de decir lo de la hostia, el mirado de la hostia. Pero no me ha impresionado o no he tenido esa cosa que les voy a contar que me ha pasado cuando el mirado de la hostia, como cuando esas niñas, la Virgen les mostró el castigo que había allí. Y digo que se lo mostró porque fueron en fechas 18, 19 de junio del 62, vista de Corpus Christi aquí. Para esto se ve que, claro, normalmente creo que conozcan que en fecha que los sacerdotes tienen tantas parroquias, hoy por lo menos en estos tiempos, de que no pueden atenderlo al mismo horario, al mismo día, y se ve que el sacerdote que tenemos aquí, pues bien sea que sería un amigo conocido, entonces era un padre, un jesuita, pues había venido aquel día o el día antes o algo así, para hacer la ceremonia del corpus aquí, y coincidió que estaba en esa noche del 19, no dice que el 19, que fue la noche, que digo, que le mostró todo lo que va a ocurrir, o sea, todo el castigo que vamos a recibir, sí, eso no cambia. Bueno, voy a explicar un poco cómo, porque fui el día 18, gritaba medias horas porque no quería, o mejor dicho, lo decían, que nos dice la Virgen que no vaya nadie donde estamos. Bueno, entonces toda esa gente nos hemos quedado como unos 50, 60 metros más abajo. Sentíamos los lamentos, gritos, que voy a decir ese punto, era el punto que le llaman la calleja, es donde desapareció la Virgen, donde está la placa de la Virgen, allí era donde está Montaña y nosotros aquí más abajo. Y ya en horas ya del oscurecer, de noche, a la vez todos esos lamentos allí estaban hermanos, las madres, padres, algunos, y todo el mundo estaba inquieto. Y algunos decían, vamos a ver qué les pasa. Pero nadie se atrevía a ir. Y yo digo, no, ahora tenemos que ir a ver qué les pasa, porque gritan así. Pero ¿qué les estará pasando? Es lo que no sabemos qué les pudo pasar hoy. Y ya gritaban. Se tiraban allí como una hora o algo más. Y luego regresaban hasta donde estábamos nosotros. Que donde estábamos nosotros, voy a explicar que estábamos allí al lado donde desapareció el antes, que es un pedazo más abajo. Bueno, y ya, esto digo del primer día 18, primer día correcto, que era 18, y empezamos a hacer preguntas y tales, bueno, sí, pero tenemos que volver mañana, tenemos que volver mañana a esa misma hora. Era como si tendríamos alguna cosa pendiente, que no querían explicar a qué día, sino que querían, cuando pasara el día siguiente, que era cuando ocurrió, digo yo, lo grave, o lo importante. Y se ocurrió lo mismo. Que nos dice la Virgen, eso en esa idolatría, que no nos acompañe nadie, ni padre, ni hermanos, ni amigos, ni familia, que no nos acompañe nadie, que se queden todo el mundo aquí, que tenemos que seguir hasta la calleja, nosotros solas. Voy a decir cuántas niñas eran. 3, Polidori, Conchita y Jacinta. Pues de aquí no estaba ninguno de todos los días. Para esto, pues nos quedábamos, como le digo, como ella, ahí, quieto. Otra vez, al poco rato unos gritos, unos lamentos, unas cosas, y pasar una hora y media allí, que nadie se movía. Y hemos aguantado todo esto allí sin decirse ni padres ni hermanos. Bueno,
Han regresado, como digo, como el día anterior para abajo. En el mismo punto frente donde está la placa del ángel, con la mirada en dirección como a los pinos, es cuando empezó todas estas cosas que esos niños empezaron a gritar. Le caían unas lágrimas enormes. Tocábamos encima como si fuesen, no sé, garbanzos, avellanas, algo así, una cosa, una cosa extraordinaria. Para esto, ya estaba el padre ese que les dije antes, bastante gente, estaban dentro del cerco este de la orilla. Pero se ve que el padre, cuando estos gritos, estos lamentos que eran los que no habíamos conocido en ningún estadio, en tantos meses, empezó a rezar. Pero empezó a rezar con una confusión muy rara. Es una cosa muy rara. Que rezaba el padre Néstor y el credo y la de María juntos. Y yo pienso que es muy normal, que era que estaba nervioso. Y cuando el padre, aunque rezaba de esa manera, estas niñas, los gritos eran más bajos, más calmados. Y así más calmados, pues el padre se quedaba otra vez sin rezar y nosotros nos observando y mirando ahí. Voy a nombrar a un chico que ahora estamos ahora, donde ya es hombre, y cuando gritaban más fuerte y hacían unas cosas muy raras. Raras digo en el sentido que era como tenían, como si tuviese miedo, que sería que le tenían o estarían viendo lo que le mostraba la Virgen. Decía este chico, dice, padre, rece. Claro, como ve que dice, rece, a ver si se calman estos gritos. Porque esto después ya comentaba, bueno, ¿por qué le mandaba a los padres a rezar? Dice, porque parecía que y está cierto, que cuando el padre rezaba, se calmaban. O sea, era como si se calmaran más tranquilidad. Se transcurrió bastante tiempo con estas cosas, hasta que llegaron a poner las manos como cuando vemos venir una cosa que nos viene a la cara o al cuerpo, echamos las manos para que no nos dé el cuerpo, sino que ponemos las manos antes. Entonces este chico lamento y dice, ¡ay, espera! Lleva primero los niños o nenes, ya no me recuerdo, hablamos aquí así, con los nenes pequeños. Y se lleva primero los niños pequeños y espera que se comiencen todos. Entonces venga, mira, ya lo tenemos aquí. Esto ya, completamente ya como aquí que dice, esta noche morimos, dice, no, tenemos el recibo aquí, no nos movemos de aquí. Al día siguiente nos fuimos a confesar todos en fila, a ver cuál era el primero que podía entrar a la iglesia. Pero claro, el padre ese era el que nos confesaba y sabe que ya habíamos hecho los exámenes de conciencia bien. Que llegábamos y no decíamos que, bueno, pues al repetir todos los pecados, sí, padre, sí, venga otro. Y otro, como una máquina nos confesó, pues te van a decir, en la vida tía, cuando tantos tan seguidos. Pero yo puedo decir por mí, y como yo, cuánta gente que en la vida me he confesado con más, o que quedamos tranquilos y ya. Y no he hecho, como yo he hecho la confesión general, y es el miedo que pasemos aquella noche, que pensemos que teníamos el total del castigo de encima. Así que, no sé, podría seguir hablando de, bueno, se debutan muchas cosas. Vamos a parar un poco, si les parece, puedo seguir si ya hay manera.